Dios les bendiga. En estos días me encontraba viendo ahí en un grupo de preguntas y respuestas donde a veces participo y veía que una persona tenía una inquietud muy grande sobre en qué momento debía de cambiar de iglesia. Al parecer está pasando por algunos momentos no muy agradables. Nosotros ya hicimos un video en vivo sobre este tema, usted puede buscarlo, un video aproximadamente de 1 hora donde explicamos diferentes cosas, pero el día de hoy quería hablar porque me sorprendía yo cómo la mayoría de personas en esta pregunta le respondían que por ninguna razón debían de cambiar de iglesia, que sin importar las circunstancias, sin importar que hubiera mala enseñanza, sin importar que hubiera un abuso del dinero, que tenía que permanecer, que por el contrario de salirse tenía que permanecer y ponerse a orar por el lugar, ponerse a orar por los pastores hasta que Dios cambie el lugar. Bueno, inclusive había personas que comentaron que por si se cambiaba de ciudad, un comentario creo yo muy básico, muy simple que todos entenderíamos, y personas le decían que no, que aunque se cambiara de ciudad, que tendría que venir desde donde estaba. Yo creo que consideraban que a lo mejor no era un cambio de una distancia muy grande, pero ¿qué pasaría si fuera de país? Hay mucha gente que incluso había comentarios, ¿no? En este último vez que vi, no, pero en otra ocasión vi que había comentarios de gente que decía que si se cambiaba de lugar, que se congregara en línea y que siguiera mandando sus diezmos a esta iglesia donde estaba. Bueno, creo yo que son razones absurdas, por no decir locuras, que las personas ponen. Obviamente, si cambias de ciudad, tienes que buscar una iglesia que te quede cerca, que te quede cómoda. Obviamente no estamos hablando que si estás en una iglesia sana y cambias de colonia o de zona y está dentro de tus posibilidades seguir asistiendo, pues síguelo haciendo, no pasa nada. Pero estamos hablando que hay un cambio de ciudad. ¿Cómo es posible que vayas a dejar de congregarte o que te vayas a congregar a través de una computadora? Nosotros ya hemos hablado también y hemos dicho, y no soy el único, hay muchos pastores que hablan, inclusive personas de redes sociales que se dedican solo a las redes sociales, ellos mismos dicen que YouTube, Facebook o cualquier plataforma que se use no es una iglesia, no es tu iglesia local, tú debes estar congregándote en una iglesia local y muchas veces no entendemos eso. Bueno, es muy triste ver cómo el pueblo está lejos de un conocimiento básico bíblico. Es un dolor inmenso ver cómo personas comentan cosas tan absurdas de que personas se tengan que permanecer en una iglesia aunque haya problemas, aunque haya situaciones. Inclusive yo escribí un comentario donde yo ponía varias causas posiblemente. Una era el cambio de domicilio o de ciudad. Otra era si el pastor ya no estaba predicando una sana doctrina, si había un abuso con la pedidera del dinero, si había ese sistema de la prosperidad, ¿no? Que incluye primicias, pactos, diezmos, o de todo esto obligado. Eh, ya no recuerdo, pues puse varias cosas, ¿no? Y mucha gente se estaba burlando de mi comentario, mucha gente incluso me puso que cómo es posible que yo dijera eso, que las personas se tienen que quedar en la iglesia donde nacen. Y esto en un tema muy personal me dolía a mí porque en un momento de mi vida, hace muchos años, cuando yo decidí salir de una iglesia donde estaba, una persona que era también se pudiera considerar miembro vamos a decir, de liderazgo, me dijo que una persona no debía de salir de la iglesia, que debería quedarse sin importar lo que pasaba. Y muchas iglesias te ponen este miedo, y eso es lo que quería llegar a este punto. Normalmente los únicos que te ponen una limitación de cambiar de iglesia son las sectas. Toda persona, todo pastor o hermano que te diga que no hay motivo para cambiar de iglesia es porque está viviendo un sectarismo. Obviamente no estamos tampoco diciendo que hay que ser tan delicados y que porque a lo mejor en alguna ocasión no te gustó algo que pasó o te sentiste ofendida por alguna palabra, hablando que es una predicación bíblica, que por eso vas a salir. No estamos hablando de lo delicados que a veces somos, ¿no? Pero en este punto, y posiblemente voy a hacer un video más hablando sobre eso, ¿no? De los delicados que a veces salen por cualquier cosa, pero en este punto sí quería dejar bien en claro que si estás en un lugar donde te hacen creer que no hay ni que nunca vas a cambiar de iglesia, que siempre tienes que permanecer ahí sin importar que haya cosas diabólicas, satánicas, desorden, cosas que no son apropiadas de una iglesia bíblica, estás en una secta. Si estás en una iglesia donde te dicen que solamente ellos tienen la verdad, estás en una secta. Si estás en una iglesia donde te dicen que solamente el pastor de ese lugar es el ungido de Dios, estás en una secta.
Entonces nosotros, por ejemplo, como nosotros somos reformados, pertenecemos a la iglesia reformada, nosotros aún creemos que en otras denominaciones que estamos unidos en lo fundamental, como los bautistas, los pentecostales, presbiterianos, metodistas, creemos que en todos esos lugares hay pueblo de Dios. Tenemos diferencias en algunas cosas, pero no por eso no somos hermanos. No es lo mismo que hablar, por ejemplo, con los unicitarios, adventistas, mormones, testigos de Jehová. Esos son sectas. Y los puedes distinguir por eso, que ellos te hacen creer directa o indirectamente, porque no siempre son directos. A veces indirectamente te hacen creer que los únicos en el mundo que tienen la verdad revelada son ellos. Pero un buen cristiano nunca se va a jactar de estar en la iglesia que tiene la verdad absoluta. Todo buen cristiano sabe que en todas las iglesias va a haber cosas buenas y cosas malas. Todo buen cristiano sabe que no existe una iglesia perfecta, pero no significa que por no estar en una iglesia perfecta vas a estar cambiando, pero tampoco significa que por estar en una iglesia totalmente diabólica te vayas a quedar ahí. Me llamaba también mucho la atención de una persona que me atacaba directamente en los comentarios y me dijo con estas palabras, me dijo, ¿tú qué me vas a enseñar si yo soy un teólogo? Y yo me quedaba, y en ese grupo hemos tenido algunas interacciones, sobre todo con el tema de la Trinidad. Al parecer él es unicitario y siempre me ataca sobre ese tema, pero sí me pareció un poquito imprudente de su parte creerse que por ser teólogo, tener un título sabe más, porque así de simple, si cree que nomás él tiene la verdad, podemos decir que su título no vale nada, podemos decir que es una persona que vive en una secta, que está viviendo herejías. Entonces tengamos mucho cuidado. Obviamente hay razones por las que puedes salir de la iglesia, sobre todo cuando estás en una iglesia falsa totalmente, una iglesia, por ejemplo, de la prosperidad, una iglesia humanista, una iglesia, ya dijimos, de las sectas que no creen en la Trinidad, sectas que se profundizan solamente en el dinero, iglesias que creen en el apostolado vigente, en los profetas vigentes, que se dejan guiar más por las experiencias personales que por lo que dice en la Biblia, iglesias donde ya le dicen a los miembros que ya no es necesario estudiar la Biblia, que solamente dejen que el Espíritu Santo les revele. Pues es que el Espíritu Santo no te revela nada fuera de las Escrituras, entonces tienes que estar estudiando para saber si lo que tú estás recibiendo es verdadero o es falso. Tienes que considerar también métodos de interpretación, considerar la historia de la iglesia para saber qué es lo que la iglesia ha creído y lo que la iglesia ha tachado como herejía durante toda la historia. No podemos ser soloístas bíblicos, no puedes tú agarrar la Biblia y darle tu interpretación personal, sino tienes que ver lo que se ha creído sobre cada tema diferente, estudiar tal vez una teología sistemática. Hay muchas cosas que pudiéramos decir, pero otra de las cosas que podemos también tomar en cuenta, si estás en una iglesia que no está claro cuál es su confesión de fe, eso no significa que todos tengan que tener una oficial, pero que la iglesia por lo menos tenga una base de lo que cree. Cuando digo que no sea oficial, porque hay iglesias que a lo mejor van empezando y no la tienen escrita, pero tienen un fundamento de creencias. Entonces, aunque no sea escrita, es oral. Entonces, toda iglesia tiene que tener una confesión de fe. Esto básicamente es saber en lo que la iglesia cree, porque de ahí se va a basar lo que la iglesia va a enseñar. Hay muchas iglesias que no tienen ni idea lo que es la confesión de fe. Hay iglesias que te van a negar la importancia de la confesión de fe. Hay iglesias que te van a negar el estudio de la palabra. Entonces, hay muchas cosas, pero el punto de este video era solamente hacerte entender que si estás en una iglesia que se cierran totalmente al cambio de un miembro por X razón, es que estás en una secta. Por el contrario, un buen pastor, una buena iglesia, si tú por alguna razón cambias, por ejemplo, de domicilio, te vas a ir a otra ciudad, lo que va a hacer te va a ayudar a buscar una iglesia, te va a dar una carta de recomendación para que llegues a otra iglesia, inclusive si estuviera en sus posibilidades, va a hablar con el pastor de otra iglesia para que te reciba. Obviamente te vas a someter a los criterios de la nueva iglesia, que posiblemente vas a estar en un tiempo de prueba, que tienes que hacer a lo mejor algún curso de membresía, obviamente que todo sea bíblico, pero eso pues igual ya sería otro tema. Pero hay pastores que si tú le dices, mira, esto que estás enseñando está mal, y te quieren correr de la iglesia, pues sal corriendo. No te estanques en una iglesia, por lo menos en lo personal, y hay algunos pastores que también he escuchado que lo han dicho. Yo soy de las personas que consideran que tú, si es necesario, por razones justificadas, cambies de iglesia hasta que encuentres a la iglesia que Dios te quiere poner para que le sirvas verdaderamente.
Entonces tengamos mucho cuidado de no estar cayendo en estos sectarismos, sino en una iglesia que no sea perfecta, pero que esté, vamos a decir, estable en lo fundamental, que esté bien fundamentada en las creencias de los apóstoles, de los profetas que enseñaron que son el fundamento. No significa que existan hoy en día, sino que fueron el fundamento de la iglesia, de nuestras creencias, de lo que la iglesia es hoy en día. Entonces, espero que este video sea de edificación para tu vida. Te invito a que le des like, que compartas, que nos sigas siguiendo, que estés apoyando este canal para llegar a más personas y que esta información, no importa el que lo hizo, sino lo que importa es que llegue la información a las personas que necesiten este tipo de temas. Dios te bendiga.